En los últimos días, una visita histórica, realmente histórica, a un país muy complicado, donde muchos cristianos murieron asesinados en diversos atentados. Un país muy complicado. Sin embargo, el Papa Francisco en ese lugar. Les quiero mostrar una breve reseña hecha por Elisabetta Piqué, nuestra gran periodista del diario La Nación, que es corresponsal justamente del diario allí en el Vaticano y está acompañando al Papa Francisco. Lo vemos. 6 de la mañana ya va a ser el embarque en este primer vuelo papal en plena pandemia a Irak. Mucho nerviosismo entre los 70 periodistas que acompañamos al Papa. Buongiorno e grazie della compagnia, grazie di venire. E io sono contento di riprendere i viaggi. Bueno, el Papa ya vino a saludarnos a todos los periodistas, esta vez, claro, sin abrazos, sin apretones de manos, con barbijo, y ya estamos a punto de aterrizar en Bagdad, un vuelo muy tranquilo, 4 horas y media, poco más de 3.000 kilómetros desde Roma. Bueno, alfombra roja para el Papa Francisco, que acaba de aterrizar en el aeropuerto de Bagdad, convirtiéndose en el primer Papa, el primer pontífice que pisa a este país de mayoría musulmana, el primer Papa que pisa un país de mayoría chiita y el Papa que hace este viaje después de 15 meses de una paréntesis por la pandemia. Un viaje el más riesgoso de su pontificado. Elisabetta Piqué, ¿qué tal? ¿Cómo va allí en Irak? ¿Qué tal? Buenas noches. Acá ya tarde, son 6 horas de diferencia, 12:30 de la noche, de una jornada seguramente para los iraquíes totalmente histórica. Nunca en la historia de este país, que es la cuna de la civilización, donde el cristianismo es anterior, estuvo aquí en el primer siglo con el apóstol Santo Tomás, nunca antes había estado un papa. El Papa Francisco cumplió el gran sueño que tenía San Juan Pablo II, que quiso venir aquí en el año 2000 para el jubileo, el gran jubileo del año 2000, y que no pudo. Recordarán, estaba Saddam Hussein aquí, había una zona de no exclusión aérea. Bueno, ese viaje nunca pudo ser. Después recordarán, en el 2003, aquí en Irak hubo una invasión de Estados Unidos. Recordarán, buscaban armas de destrucción masiva que nunca se hallaron, que fue la excusa para invadir el país. Esta fue justo después también de el atentado a las Torres Gemelas de 2001. Se veía a Irak como una posible amenaza terrorista. Cayó Saddam Hussein, pero aquí también, cuando cayó Saddam Hussein, se abrió una caja de Pandora. Estados Unidos quiso exportar una democracia que en realidad nunca funcionó, y florecieron esas divisiones que había podido mantener sedadas Saddam en toda su furia. Y en los últimos años, como saben, además de eso, Estado Islámico, el grupo fundamentalista terrorista que ocupó 2/3 del país. Bueno, una situación realmente que además se suma a la de la pandemia, y por eso hoy aquí el presidente, cuando lo recibió al Papa, le agradeció esta visita y le dijo: los iraquíes doblemente valorizamos, porque sabemos que usted, Santo Padre, ha venido superando las recomendaciones en contra. Todo el mundo decía: hay que posponer esta visita. Este es el primer viaje que el Papa hace en 15 meses, es un viaje en plena pandemia. Aquí no hay nadie por la calle porque hay una cuarentena estricta. También se dice que es por un tema de seguridad que no hay nadie en la calle. En realidad, Bagdad, una ciudad impresionante, parecía bajo estado de sitio. Al llegar siguen revoloteando helicópteros, pero bueno, la gente no estaba en la calle, pero estaba en sus casas mirando por televisión al Papa, que es el primer líder que llega. Y ellos decían, me decía antes hablando con un iraquí, para nosotros esta visita es algo que
no se daba en 1000 años. Nosotros venimos de guerras tremendas y este Papa que viene, que como también dijo el presidente, supera, digamos, todo lo que tenía en contra, pandemia, situación política turbulenta, porque todavía Estado Islámico fue derrotado, pero sigue, justamente con la pandemia, volvió a levantar cabeza. El otro día hubo un ataque en una base estadounidense, el 21 de enero hubo un doble atentado en un mercado aquí de Bagdad. Es decir, una situación a todas luces caliente, y bueno, el Papa quiso venir, y no solo por la minoría cristiana, y esto lo dijo muy claramente en el primer discurso que dio hoy en el Palacio Presidencial, sino por todo este país marcado por décadas de sufrimiento y para traer un mensaje de paz. ¿Cómo fue tratado el Papa allí en Irak y cómo lo viste? Tratado, como les decía, con todos los honores, alfombra roja, guardia de honor para ellos, que visite el Papa Irak, y esto me lo explicaba el cardenal Sandri, que también está en la comitiva, claro, que es argentino, que es el... Nada, para Irak es como que le pongan el sello, bueno, se puede venir a Irak, ya no somos ese país marcado por guerra, que significa muerte, porque claro, es verdad que aquí, digamos, realmente la situación es muy difícil en todo sentido, y que venga el Papa es para ellos, como decía esta persona, es algo que no pasa en 1000 años, es como decir, bueno, nosotros podemos salir, nosotros podemos ser un país estable, democrático, como les decía el Papa también elogió esta transición que están tratando de hacer, que es muy difícil, porque es verdad, hay también muchísimas divisiones internas, chiitas, sunitas, están los kurdos, la minoría yazidí, que ha sido también diezmada por, es más, hubo un genocidio por parte del Estado Islámico, es decir, es toda una situación muy, muy difícil, y el Papa lo recibieron como con, así como les decía, la ciudad en estado de sitio militarizada, pero vestida de fiesta, banderitas del Vaticano, banderitas iraquíes, a poca gente, muy poca gente, pero muchos recibiéndolo, y los pocos porque, por supuesto, tampoco puede haber aglomeraciones por el tema de la pandemia, y el Papa lo había dicho, no importa si no pueden ir a verme, pueden ver por televisión que el Papa está en su tierra, y él esto lo explicó el otro día, no quiero defraudar 2 veces a un pueblo, recordando que justamente también estaban esperando a un Papa hace más de 20 años, por el jubileo del 2000, San Juan Pablo II. Es decir, la recepción muy cálida, por supuesto, estamos en un país de mayoría musulmana, claro, pero que totalmente destaca este gesto de un Papa argentino que viene del sur, un Papa totalmente ajeno a lo que son las potencias que siempre quisieron ocupar este país, que a todo esto también navega sobre una de las reservas mayores de petróleo del mundo, es decir, una recepción realmente histórica, y el mismo presidente le dijo, esta es una visita histórica a nivel humano, religioso, y este tema de que el Papa, contra viento y marea, superó todos los que decían no vaya, porque mismo en el Vaticano muchos estaban en total desacuerdo de un viaje totalmente riesgoso, a nivel sanitario y a nivel... ¿Cómo? Yo lo vi renguear cuando bajó del avión y cuando iba por la alfombra roja allí en el aeropuerto. Sí, no, es verdad, yo también todo lo hemos visto, también sabemos, recuerdan, ¿qué le pasa? Tiene un problema de ciática, lo arrastra desde hace mucho tiempo, es la ciática que él siempre sufrió, también siendo arzobispo de Buenos Aires, que él se está tratando, y que este año, evidentemente, ya a principios de año, él tuvo que suspender unas citas, por ejemplo, la tradicional cita de los saludos de Año Nuevo con el cuerpo diplomático, que tenía que ser en enero, finalmente lo postergó, porque los médicos le dijeron que tenía que, digamos, cuidarse el tema de la ciática, pero bueno... En ese momento estaba doblado del dolor, ¿no? Sí. No, doblado del dolor, no lo sé, pero los médicos le recomendaron que no estuviera demasiado tiempo parado. Hoy en el discurso, y a él no le gusta estar sentado dando unos discursos, le gusta estar parado, y hoy estuvo parado en este discurso, bueno, en esta recepción que tuvo de bienvenida en el Palacio Presidencial. Y así que nada, esto también doblemente, más allá de este tema de riesgo, es una persona que tiene 84 años y que también tiene este problema, que es verdad que hoy se notaba, en todo momento se notó. Elisabetta, te mando un beso muy, muy grande. Muchísimas gracias. Un laburo brillante, como siempre. Gracias a ustedes. Un gusto verte, un gusto verte. Gracias a ustedes. Sí, Diego, ¿querías agregar algo?
Sí, quiero ponerte un poquito en contexto la visita, ayudarte a trabajar un poco el escenario en el que se mueve el Papa. Lo primero, apoyando lo que dice Elisabetta, informes de inteligencia, como ya dije, calculan que hay 10.000 personas de Estado Islámico todavía pululando por la región. Primero, hay 10.000 personas que están seguramente tramando algo y poniendo un precio muy claro sobre la cabeza del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio. Está pasando en este momento. Por eso, la sensibilidad de la visita. Dos elementos más. No hay Papa móvil, por supuesto. Se mueve en auto blindado. Después, todo el movimiento que pueda hacer por aire lo va a hacer por aire. Son 1.400 kilómetros que va a recorrer por aire. Eso es lo fundamental. En el escenario político, dos puntos fundamentales. Uno, el país de la región al que puede ir en estas condiciones es Irak. Por supuesto, hay ahí un juego con Irán que está pasando en este momento, que hay que seguir y que hay que mirar. Es importante la presencia del Papa en Irak en este momento. Segundo, es jesuita. Claro. Y el elemento que es jesuita nos marca que esta es una de las dos visitas históricas del papado. La otra no sucedió. La otra es China. Matteo Ricci, jesuita, hace siglos fue el primero en llevar el cristianismo católico a China. Y esta es la otra gran pregunta que queda para el futuro del papado del Papa Francisco. Recordemos que en China hay entre 44 millones y 100 millones de cristianos, según qué cifra mires. Sabes que hay toda una situación política. Sí, claro, claro. Sí, Doc, ¿querías aportar algo? Sí, contarles quién es Leonardo Sandri, un segundo nada más, porque Leonardo Sandri es un cardenal de la Curia Romana, argentino de origen, vive en Roma hace muchísimos años, siempre estuvo en el servicio exterior del Vaticano, de tal modo que fue nuncio, fue la voz de Juan Pablo II, siendo obispo auxiliar de Roma, cuando Juan Pablo II ya no podía hablar por el tema de su Parkinson, cuando perdió prácticamente el habla. Así que él era la voz de Juan Pablo II en los discursos, en las charlas, en las presentaciones, las apariciones públicas que podía hacer Juan Pablo II. Y además, hoy es el ministerio, es el ministro, tiene el dicasterio de las iglesias orientales. Por ende, todo lo que sea iglesias de estos países dependen directamente de él, y la organización de este viaje fue hecha por Leonardo Sandri. Por eso no es que solo está en la comitiva, sino que además juega un rol protagónico importante. Así que tenemos 3 argentinos en Bagdad en este momento haciendo historia. Elisabetta Piqué, por orden de aparición, Francisco y Leonardo Sandri. Contame acerca del dolor de ciático del Papa. Sí. Hoy yo lo vi renguear como nunca lo había visto renguear. Está cada vez más pronunciado, sí. Tenés razón. A lo mejor fueron muchas horas de vuelo, no son tantas horas, pero fueron mucho. Eran 4 horas de vuelo. 4 horas, 4 horas, ¿no? Sí, Roma, Bagdad, creo que son 4 horas. De tal modo que, bueno, pero la verdad es que le recomendaron en su momento perder peso, le recomendaron muchísimas cosas que no siempre el Santo Padre puede hacer. Además lleva el chaleco antibalas que pesa mucho. ¿Cuánto debe pesar más o menos un chaleco antibalas? 2 kilos, 3 kilos, depende. Bueno, es blanco, por eso no se nota. No, claro, lo tiene abajo de la ropa, sotana blanca. Está en el interno. Sí, claro, sí, está debajo de la... Que va debajo de ropa. Pero 2 kilos, 3 kilos, ¿viste? Sí. Una mochila. Para una persona grande. Además, yo no es que me quiero meter en cosas que no me corresponden, pero esa escalera tan larga y ese camino, esa alfombra roja tan larga también, no son precisamente adecuadas para una persona de 84 años con ciática y con algún exceso de peso todavía. Bueno, recuperamos algunas imágenes que tienen que ver con Formosa porque queríamos mostrarle lo que había pasado.